El 28 de febrero de 1993, agentes federales allanaron el complejo de la secta davidiana cerca de Waco, Texas. 4 agentes y 6 miembros de la secta murieron. Los integrantes de la secta davidiana fueron acusados de homicidio, lo que dio comienzo a un sitio de 51 días. El 19 de abril del 93, el sitio finalizó con un incendio que destruyó el complejo y mató a 79 hombres, mujeres y niños. Más tarde, el FBI afirmó que los davidianos se suicidaron en masa. Desde el 93, ex agentes del FBI, de las Fuerzas Especiales y la CIA brindaron evidencia que sugiere que esa afirmación no es cierta. Esta es la verdadera historia de esa evidencia. Waco, una nueva revelación. He sido miembro del equipo de negociación del FBI durante el conflicto. El 19 de abril marcó el final de una de mis tareas y el comienzo de otra. Sin que yo lo supiera, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre al conocer lo que es el fracaso. Hoy vi las puertas del infierno. Vi las puertas del infierno. Haber cargado en mis brazos a un niño que perdió la vida en un incendio, donde las temperaturas superaban los 1000 grados, es algo que destrozó mi corazón. El 19 de abril encendí el televisor y vi cómo los tanques embestían el frente del edificio y todo se incendiaba. Fue espantoso. Recuerdo que nos dijeron que había un incendio y que mi padre y mis hermanos estaban muertos. Se sabrá la verdad. La gente sabrá la verdad de los hechos. Hoy, 2 subcomités llevan a cabo las audiencias a fin de esclarecer los hechos que tuvieron lugar en Waco, Texas, en 1993. Desde el punto de vista humano, estas audiencias son sobre la trágica pérdida de las vidas. 4 agentes federales perdieron sus vidas el 28 de febrero de 1993. El allanamiento fracasó. Estos 4 agentes actuaron heroicamente y merecen nuestro mayor respeto. Ellos no eligieron morir, sino que, como muchos otros agentes, trabajan para el cumplimiento de la ley. Pero este es un hecho complejo. El 19 de abril de 1993, luego de un sitio de 51 días, otras decisiones llevaron al uso del llamado gas lacrimógeno y se desató el incendio. El fuego consumió el complejo de la secta y mató a 22 niños inocentes y a más de 60 adultos. La verdad detrás de esta parte de la tragedia también es importante, y es la obligación de aquellos que son responsables de llegar a la verdad de los hechos. Los davidianos pertenecían a la iglesia adventista del séptimo día. Eran una rama de la secta de adventistas. En principio se desarrollaron en California bajo el liderazgo de Victor Oteff, quien se mudó a Waco en 1934 o 35 y fundó una comunidad llamada Mount Carmel. Sus seguidores se mudaron allí a principios de los 60. Los miembros de esta secta son diferentes a nosotros. Son más religiosos. Conocen la Biblia más que nosotros. Vivían apartados de nosotros, llevaban una vida distinta a la nuestra. Sus costumbres matrimoniales y de propiedad eran diferentes. Tenían una religión que la mayoría de los cristianos no comprendía. Nuestra secta estaba formada por todo tipo de personas, de distintas nacionalidades y razas.
Los miembros de esa secta no eran criminales, en el sentido en que interpretamos esa palabra. Eran personas realmente creyentes. El objetivo del 99% de ellos era obtener vida eterna, algo en que los cristianos creemos. En primer lugar, los davidianos creían que para afirmar su fe, serían atacados por un ejército hostil, representado por un gobierno apóstata, al que llamaban Babilonia. Su obligación religiosa era defender la fe. En 1992, los agentes federales iniciaron una investigación sobre David Koresh por tenencia ilegal de armas. Crearon un plan de allanamiento con casi 100 agentes federales y 3 helicópteros para asegurar el complejo y tomar posesión de las armas ilegales, lo cual terminaría con la vida de 4 agentes y 6 davidianos. El 28 de febrero de 1993 a las 9:30 de la mañana, los agentes federales intentaron allanar el complejo ubicado a unos 6 kilómetros al noreste de Waco, Texas, en el que se encontraron con un grupo de individuos que portaban armas de fuego. El grupo fue identificado como los Davidianos. Se desató el mayor tiroteo en la historia del cumplimiento de la ley en los Estados Unidos. De acuerdo con los agentes federales, sus hombres llegaron a Mount Carmel, rodearon el complejo, se dirigieron hacia la puerta apuntando con sus armas y gritaron: «Policía, tenemos orden de allanar». Según ellos, David estaba parado en la puerta sin armas y cerró la puerta en cuanto fueron hacia él. Los agentes federales dicen que luego recibieron disparos desde el interior del complejo, especialmente detrás de la puerta. Él sabía que allanarían el complejo y fue tan diabólico que nos tendió una trampa. En la cinta, David Koresh dice que salió a la puerta y pidió que se detuvieran, que había mujeres y niños allí adentro. Dispararon y le dieron a la parte derecha de la puerta. Él dice que esa puerta estaba baleada. Corrí hasta la sala y encontré a Perry Jones en el piso, gritando que le habían disparado. Perry Jones tenía 60 años. Estaba desarmado, al igual que David Koresh. Cuando fueron hacia la puerta, les dispararon a ambos. A David le dispararon en la muñeca y a Perry Jones en el estómago. Koresh dice: «Si no me creen, vean la cinta de video. Sé que tienen esa cinta. Los vi venir por el camino». De acuerdo con la agencia, había 3 o 4 cámaras de video enfocando la puerta. Las cintas pueden demostrar todo lo que pasó allí ese día. Ellos aseguran que no encontraron ninguna. Todas las cintas de grabación desaparecieron. Además de las cintas de video, el registro de actividades de los agentes oficiales también desapareció. Disculpe, señor, usted dijo que faltaba parte del registro de vigilancia. Me pregunto cómo fue que sucedió. No lo sé, señor. Acabo de enterarme. Mi padre se llamaba Perry Jones. No portaba armas. Ustedes dispararon a través de la puerta y lo mataron. Gracias. El agente Ballesteros fue uno de los primeros en dirigirse hacia la puerta. Es un agente federal. Ellos habían planeado que en cuanto los perros los atacaran al ir hacia la puerta, les dispararían. En una de las audiencias previas al juicio, el agente federal declaró que eso fue lo que hicieron en ese momento. Inmediatamente después se desató la guerra. Recuerdo los disparos en las ventanas.
En mi habitación dispararon sin cesar. Hice lo imposible por esconder a los niños debajo de la cama. De pronto no sé cuántos eran, serían unos 100 los que estaban afuera. Antes de esconder a Brian debajo de la cama, entraron balas por mi ventana. Trabajamos para el cumplimiento de la ley. No le disparamos a la gente indiscriminadamente. Temía que entraran, que abrieran la puerta. Yo no estaba armada, pero igual me habrían disparado a mí y a los niños. Ya lo habían hecho a través de la ventana y no tenía idea de qué podría suceder. El gobierno dijo que todos portábamos armas durante este ataque, pero no es cierto. La mayoría estábamos desarmados. Solo unos pocos tenían armas, lo admito. Probablemente porque reaccionaron al ver que les había disparado David, a Perry y a otros más. Ellos devolvieron los disparos, pero no se tendió ninguna trampa contra ustedes. Siento pena por los familiares de los que murieron. Por los familiares de los 4 agentes que perdieron la vida. Sé cómo se sienten. Nosotros perdimos a muchos amigos y familiares. Mi hija murió en Mount Carmel. Luego de 2 horas hubo un gran silencio. La escena era devastadora. Mucha gente lloraba. Había un grupo de hombres que se arrodillaron a rezar. Fue muy triste. Algo muy triste. Creo que las muertes no tienen justificación, así como tampoco que haya habido heridos. A Judy Snyder le dispararon en el pecho mientras amamantaba a su hijo. Trae mi batería, John. Está detrás del autobús. Inmediatamente después del ataque, los davidianos fueron acusados de asesinato y complot por la muerte de los agentes federales. Un año después, la corte los absolvió de ambos cargos. Pero algunos fueron declarados culpables de delitos menores. Desde el primer ataque del 28 de febrero, la corte trata de probar si los agentes federales abusaron de las fuerzas durante la orden de allanamiento. ¡No puede estar aquí! ¡Lárguese! Estoy trabajando. Tenga un poco de respeto. Eso es lo que hago, señor. Podrían haberme arrestado cualquier día, mientras estaba en la calle, o cuando iba al pueblo, o al supermercado. Podrían haberlo hecho, y es posible que ahora lo nieguen. Jamás hubiera querido que irrumpieran con semejante violencia. Yo los habría recibido en la puerta cuando quisieran. Alguien saldrá herido. Si quieren seguir con este juego, les hablo a ustedes, alguien saldrá lastimado. Cuando los agentes federales tienen el poder de entrar en la casa de cualquiera y derribar las puertas, esto deja de ser Norteamérica. Los agentes federales dicen que volverán al complejo. Y es evidente que esto recién empieza. El final de todo esto será cuando todas las personas que están allí dentro mueran o se rindan. Yo me estaba yendo a pie porque no había lugar en el auto. Y cuando me vieron, se me vinieron encima. ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! ¡Lárguese ya mismo!
Me pegaron, intentaron quitarme la cámara, me gritaron. Una vez que todo había terminado, el servicio secreto me preguntó si quería hacerles juicio y dije que no, que los comprendía, ya que estaban muy tensionados. En ese momento estábamos rodeados. No teníamos idea de cuáles serían las represalias que tomaría el gobierno o la Nueva Babilonia. Pero sabíamos que no sería algo bueno. Luego del primer ataque del 28 de febrero, recibimos muchas llamadas telefónicas de los agentes federales. Dijeron que si veían cualquier movimiento dentro del edificio, ya sea gestos o personas en las ventanas, que ellos consideraran como una amenaza, nos dispararían. El 1 de mayo el FBI comienza a negociar con los davidianos. Trasladaron sus fuerzas militares e iniciaron un sitio que duraría 51 días. Varios adultos y niños abandonan Mount Carmel y quedan bajo la custodia de los agentes federales. Los niños son llevados a los programas de asistencia de Texas. 21 niños fueron trasladados hasta aquí. El menor de ellos tiene 5 meses y el mayor tiene 12 años. Los niños parecen ser inteligentes, bien educados y realmente brillantes. Parecen haber estado muy bien cuidados. A principios de marzo, Koresh prometió que saldría. Pero a último momento creyó que Dios le había dicho que no saliera y esperara. Durante el sitio, David Koresh creía que la profecía de Nahum se estaba cumpliendo. Desde el punto de vista espiritual, esta profecía habla sobre el orden del nuevo mundo. David Koresh creía que al sacrificarse a sí mismo en la secta, sería el iniciador de la caída del orden del nuevo mundo, la caída de Babilonia, la grande. David comparaba la descripción de Nínive en el libro de Nahum con la descripción de este país. Habla de que de algún modo es antiguo y no avanza en el tiempo y describe la batalla. Habla sobre las carrozas y los escudos llenos de sangre. Él comparaba esa batalla con la que se desató el 28 de febrero. Al leer la profecía de Nahum, uno la vive, la experimenta. Todo concuerda. Todo es un conglomerado de distintas profecías de distintos hombres y en distintas épocas que hablan sobre la guerra de Babilonia, una gran guerra. Estos tanques están aquí solo por seguridad y no serán armados. No tenemos intención de atacar el complejo. ¿Quién creía en la doctrina de Jesús hace 2000 años? Lo dejaron morir y nadie creyó en lo que decía. ¿Sugieres que debemos aprender de los profetas que pueden ayudar a la gente a... Mataron a Isaías, mataron a Usías, mataron a Zacarías. En Mateo 23 Jesús le dice a los judíos: pobres de aquellos que no creen en las profecías. Actualmente ocurre lo mismo. Hay otro fanático religioso. Sí, estoy seguro, claro. Hay otro grupo religioso. Desde que se creó la televisión,
ha habido una unión entre las noticias y el mundo del espectáculo. Las historias de fantasmas y los cuentos de hadas no son otra cosa que entretenimiento. Los medios de todo el mundo están aquí para informar y esperan tener la primicia de los hechos. Si el gobierno hubiera enviado comunicados a la prensa todos los días, los medios los habrían leído textualmente al aire. Y esto demuestra lo desesperados que estaban. Lo que la gente veía y escuchaba en la televisión durante el sitio mostraba a los integrantes de la secta como demonios. Los sobrevivientes a los que pude conocer eran simplemente personas que querían ir al cielo. El mundo puede odiarnos, puede reírse de nosotros y burlarse. Transcurrieron 2000 años para que aprendieran la Biblia y aún hay algunos a los que les interesa. Hoy a la gente ya no le importa la Biblia, ya no la leen. Solo les interesa ir a la iglesia y estar a salvo. Si así es como opera la fe, está bien, pero la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia a través de los profetas, dice que hay un conocimiento que debemos tener. Y ese conocimiento debe ser revelado. Eso es todo lo que puedo decir. Para el 24 de marzo, 25 niños menores de 15 años y aproximadamente 54 adultos permanecían dentro del complejo de la secta mientras Steve Snyder negociaba con el FBI. Reflexionemos un instante. ¿Por qué cree que fueron allí? Es una buena pregunta. ¿Fueron para llevar a cabo un arresto y una orden de allanamiento? Nunca lo dijeron, ni por altavoz, ni llamaron a la puerta. No lo mencionaron por ningún medio, ni siquiera cuando se acercaron al porche. Y David abrió la puerta y se asomó. Lo que queremos hacer y lo que haremos cuando llegue el momento será procesar la escena del crimen. Ustedes lo saben y nosotros también. Eso no sería tan grave. Bien. El problema que tengo no es que vengan aquí ni que venga la policía de Texas, sino que no estoy de acuerdo con el accionar de los agentes federales. Lo que dijeron los que vinieron y lo que oí en la conferencia de prensa son todas mentiras. No puedo creer que los Estados Unidos permita que esa agencia intervenga de ahora en más en lo que ocurra aquí. Debes entenderlo, Steve. Tendremos que hacernos cargo de algunas cosas cuando llegue el momento apropiado. No, hagámoslo ahora, así podemos salir. Ese es el motivo principal por el que aún no pude hacer que la gente saliera. Bien, Steve, ¿por qué no sales tú y tu familia? Así puedes manejar este asunto, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo haré para manejarlo si me arrestarán y me esposarán de manos y pies y arrojarán la llave? ¿Quién va a escucharme? Steve. Quieren que corra sangre, Dick. Nos aseguraban que nos tratarían muy bien, pero uno daba media vuelta y veía que forzaban a la gente a poner las manos sobre los tanques, los arrojaban al piso y les quitaban los pantalones. Esa era la clase de personas con las que debíamos ir. Dije, me enteré de que escribieron en una de las ventanas de Mount Carmel, "Te vemos, David", etcétera. Y entonces pregunté a la gente si era cierto y él me contestó que sí. Luego le pregunté si no les preocupaba qué pasaría cuando todo eso terminara y los medios vieran que lo que hicieron fue hostil. Solo me miró y se marchó. Las cosas cambiaban todos los días. De repente teníamos esperanzas y en un instante volvíamos a tocar fondo porque no teníamos idea de lo que iba a suceder, de cuáles serían las negociaciones. Steve. Sí. Las cosas cambiaron. Las autoridades cambiaron la situación y por razones de seguridad nadie está autorizado a salir de allí bajo ningún motivo. Así que me informan que si alguien lo hace,
pues tomarán las medidas necesarias para que la gente regrese al complejo. ¿Cómo? No entiendo lo que dices. ¿Qué quieres decir que...? Dilo más claro. La paciencia de las autoridades ya no es la misma que antes. Bien, ya estoy por... escúchame a mí, Henry. Realmente no me importan las autoridades. Tú me dices una cosa y nos dices que está bien. Luego viene un tal Bradley y me dice lo contrario. Dile a las autoridades que se decidan. ¿Oíste? ¿Por qué no les preguntas si pueden darte un helado? ¿Pueden darme un helado? Puedes sobornarlos. En este momento nos consideran terroristas. Así que puedes pedir lo que quieras. Pide un helado y seguramente te lo traerán. A fines de marzo, el FBI corta la electricidad del complejo y prepara una serie de estrategias militares para que se llegue a una solución. Esta es una copia de una conversación en la que un negociador le dijo al señor Steve Schneider: anoche tuvimos un muy buen diálogo, por lo tanto no cortaremos la electricidad. Eso le dijo al negociador al señor Steve Schneider. Media hora más tarde se apagaron las luces y cortaron la electricidad. ¿Por qué? No puedo decirle por qué, pero sí puedo decirle que los negociadores no estaban de acuerdo con esa decisión. Desde mediados de marzo, las negociaciones comenzaron a fracasar y el FBI utiliza la presión psicológica. No me agrada lo que hicieron. ¿No? La música no me deja dormir. Creí que a tu edad te gustaría la música. Yo sí puedo dormir. Mi hermanita es la que no puede. Ah, comprendo. Era como estar en el infierno. Había ruidos, música, luces. Los niños y los adultos sufrieron mucho. No teníamos agua, cerraron los tanques. Utilizábamos el agua de la lluvia. Siempre que llovía, colocábamos baldes en las ventanas para poder recoger agua y así la racionábamos. Era muy poco lo que obteníamos por día. ¿Durante cuánto tiempo puede uno soportar sin todos esos recursos y destruyendo a toda una comunidad con personas que están violando la ley y que en realidad están en estado de anarquía? Recuerdo que miré hacia el costado del edificio y me llamó la atención ver que los tanques estaban acercándose y se apilaban con todo lo que había de ese lado del complejo, como si estuvieran construyendo una gran fogata. Las pruebas nos demostraron que las autoridades del FBI estaban ansiosas por ponerle fin al sitio. Lo irónico de todo esto es que ellos mismos fueron los que precipitaron el conflicto del día 19. Me informan que los comandantes no están satisfechos. Y yo les dije que están echando a perder todo lo que hacemos porque será 10 veces peor. Cuanto más nos amenacen, más tendrán que cubrirse. Y puede que sean atropellados por sus tanques. Así es como están las cosas. Durante una comunicación telefónica con su hermana Sue, Steve Schneider habla de las profecías en el capítulo 2 del libro de Nahum. Hablamos de la Biblia y de las profecías. Lo sé. Cuando Cortés lee el libro de Nahum, Sí. las carrozas de antorchas son los tanques. Eso es lo que vio en los últimos días. Nos han rodeado. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que el gobierno emplea tanques contra su propio pueblo. Lo sé, es una locura. Yo misma hablé con los negociadores y les dije cosas que creí que podían ayudar. Y parecía como si se burlaran. Por ejemplo, cuando pusieron la música. Actuaban como si quisieran enfurecerlos y no tenían interés en cooperar.
Parecía como si ya conocieran cada una de las predicciones que mencionaba David y las cumplían. Recuerdo que le dije a mi familia, si quieren que salgan, ¿por qué hacen esto? Me sorprende cómo es que no se dedicó más tiempo a comprender las teorías religiosas de este grupo de davidianos. Y no digo que lo hicieran en Waco, sino en una cómoda oficina de Washington. Si hubiéramos sabido que tenían planes de incendiar el lugar, lo habríamos planteado de otro modo. Si hubiéramos sabido que todos los que estaban allí iban a morir, lo habríamos transmitido. Ni siquiera nos habríamos acercado. Dentro de Mount Carmel se colocaron varios micrófonos que grabaron conversaciones en las que los davidianos reaccionan ante los tanques y el equipo de rescate del FBI. Si piensan venir aquí y atacar, están muy equivocados. ¿Quiénes son Luis y Steve para creer que van a salir y detener a los asirios cuando están allí por voluntad de Dios? No pueden destruirnos a menos que esa sea la voluntad de Dios. ¿Acaso no lo leyeron a Joel 2 y a Isaías 13 cuando dicen que Él nos elevará como llamas de fuego? Yo confío en Dios. Los agentes del FBI no pueden decir que no sabían que David Koresh iba a responder cuando los atacaran. Sabían que la respuesta de David Koresh sería incendiar el complejo. Ellos lo sabían porque oyeron cintas secretas y porque tenían las grabaciones de la negociación. Las cosas se complicarán, esta situación no quedará así. Al igual que nosotros, ustedes saben que la única forma de resolver esto es que ustedes salgan. Ahí se termina el asunto. Tendremos que actuar hasta que esto suceda. La pregunta es ¿cómo? En una situación de este tipo, la respuesta es esa. Es una situación inusual. Lea Isaías 33, donde las personas atraviesan el fuego y sobreviven. ¿Quién puede vivir en el fuego eterno? Esa es la pregunta. En la historia de los davidianos existe la creencia de que en el día final Dios los protegerá con una pared de fuego. Para ellos, las profecías de la Biblia son advertencias de lo que puede pasar, pero no necesariamente lo que debe pasar. Koresh le escribió una carta a su abogado Dick Deguerin en la que le dijo que tenía buenas noticias. Dios le había hablado y la espera estaba llegando a su fin. Él y toda su gente saldrían de Mount Carmel, pero primero debía escribir el significado de sus mensajes, el significado de los 7 sellos. Luego de escribir ese manuscrito, él y toda su gente tenían órdenes de salir, no tenían por qué quedarse allí. Dios les había dicho que salieran. En un intento por terminar con el sitio, este mensaje es comunicado al FBI. Koresh escribe el primer sello y prepara el segundo cuando el FBI utiliza su última estrategia. Durante varias semanas estuvieron derribando árboles y limpiando toda la zona de Mount Carmel. El día 18 se deshicieron de todo lo que quedaba en el lugar. Es igual a como era en la Edad Media. Cuando pensaban que las personas eran herejes, iban y hablaban con ellas. Ellos creían en eso. Todos debemos hacer caso a nuestra conciencia. Se supone que los Estados Unidos es una gran nación en la que podemos hacerle caso a nuestra conciencia, de acuerdo con lo que creemos. No era que había que terminar con ese asunto. Había que terminar. Habitantes del complejo, les informamos que vamos a colocar gas en el edificio. Este no es un ataque, no es un ataque. No vamos a entrar al complejo. Para insertar el gas lacrimógeno se utilizó un sistema de descarga protegido por una cadena. No utilizaremos dosis que pueden ser ofensivas para los niños.
Desde el primer día, el FBI actuó con mucho cuidado para evitar que el gas causara algún tipo de reacción. Los agentes del FBI no resultaron heridos, ni respondieron al fuego a lo largo de ese día, a pesar de que los residentes del complejo les dispararon numerosas veces. El plan era continuar así durante 48 horas, pero había una condición. Si los davidianos les disparaban a los tanques, estaban autorizados a intensificar el plan. De acuerdo con la información oficial que el FBI le brindó a la ministra de Justicia, Janet Reno, el 12 de abril, era necesario demoler el complejo y pidieron permiso para disparar dentro del edificio con armas de fuego automáticas para reforzar el paso de los tanques. Les dijimos lo que sucedería. El tanque ingresará a lanzar gas lacrimógeno. No vamos a entrar en el complejo ni vamos a cumplir las profecías. No piensen en eso. ¿Le advirtieron al ministro de Justicia que eran conscientes de que utilizarían un gas que no es mortal, según los expertos? Ella tenía idea de que la gente podría morir al derribar parte del edificio. ¿Ve una contradicción entre la colocación del gas para salvar las vidas y el accionar de los tanques? La gente de Mount Carmel estaba restringida a una zona. ¿Hacia dónde irían? ¿A quién lastimarían? A eso de las 10 de la mañana se acabaron los tanques de gas. Lo que utilizarían durante las 48 horas se había acabado. Comenzaron a recibir más desde Houston. El gas lacrimógeno que se utilizó en Mount Carmel es más poderoso que el gas natural. Este gas produce náuseas, vómitos y desorientación. A medida que los tanques del FBI demolían el edificio, el gas lacrimógeno era colocado a través de envases de alta presión instalados en los vehículos de combate. Ante cualquier indicio de que los niños estuvieran en peligro o heridos, la pauta era detenernos. Uno de los primeros sectores donde el FBI colocó el gas fue en el autobús escolar enterrado, el acceso a un refugio de tormenta subterráneo. Luego de que el gas fuera colocado, las madres llevaron a sus niños a un refugio de hormigón cerrado, al cual el FBI denominó el búnker. Durante 2 horas el FBI coloca gas en el búnker. Aproximadamente la mitad del panel testificó que algunos de los niños, al no tener máscaras de gas, podrían haber muerto debido a la inhalación o a los efectos del gas lacrimógeno. No obstante, la decisión del Departamento de Justicia resultó ser que los niños fueron torturados durante al menos 3 o 4 horas. Temprano en la mañana me dijeron que los filtros no durarían mucho tiempo más y cuando así fue, me quité la máscara y tenía el rostro quemado y estropeado, como si me hubieran puesto un ácido. Algunos intentábamos enjuagarnos con cantidades mínimas de agua o con trapos mojados, lo cual era peor. Solo Dios sabe lo que los niños habrán sufrido. Vi a hombres llorando por la sensación que les causaba el gas. En cierto modo tuvimos suerte de no estar en un ambiente cerrado como en el que estaban los niños, donde no había ningún tipo de ventilación ni aire. Nos encontramos en lo que creemos sea la próxima coyuntura lógica, de presionarlos lo suficiente como para que salgan. Vimos que uno de los tanques había hecho un agujero en la pared de la capilla. Había una montaña de escombros y rocas, debido a la fuerza que había hecho el tanque para entrar. Estábamos en la sala
preguntándonos si nos dispararían al salir. Y mientras estábamos allí, comenzaron a entrar otros por detrás nuestro. Lo próximo que recuerdo es que volví a mirar el agujero y por allí comenzó a salir el humo. De pronto toda la sala estaba impregnada de humo y todo era negro. Fue el primer indicio de que había un incendio. Ustedes declararon que se suicidaron, pero eso no es otra cosa que una conclusión de su parte, ya que nosotros no pudimos hablar con ellos, y como usted acaba de decir, especularon. Estoy intentando comprender cómo es que alguien puede permanecer durante 6 horas en un lugar impregnado de gas y no salir, teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿Quién los obligó a quedarse allí? ¿Acaso fueron ellos mismos? No lo sé. Existen las especulaciones. El tema es ese, no lo sabemos. Todo era tan negro que ni siquiera se veían las llamas. Solo se sentía el fuerte calor del fuego que nos hacía caer al suelo. Recuerdo que me miré las manos y la piel se había desprendido. No tenía ampollas, simplemente se había desprendido por completo. Miré entonces hacia atrás y me aterroricé de pensar que había atravesado todo ese fuego. Escuché que la gente gritaba. Eran gritos muy fuertes. No eran gritos de miedo. Eran gritos de gente quemándose. Teníamos la esperanza de que las mujeres del complejo escaparían con sus niños, pero no lo hicieron. Desafortunadamente, decidieron quedarse allí y permitir que sus hijos murieran en el incendio. David Koresh, Steve Snyder, otros 52 adultos, 25 niños y 2 criaturas con problemas de nacimiento murieron en el incendio del 19 de abril. Los davidianos que sobrevivieron quedaron bajo la custodia de los agentes del FBI que estaban allí. Cliff Doyle y otros davidianos heridos fueron tratados de urgencia en los puestos de mando del FBI. Aquellos que no estaban heridos fueron transferidos a la custodia de los agentes federales, arrestados en la cárcel del distrito. Esto ya lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo. La razón por la que no esperamos fue por su actitud durante el día 19, cuando él mató a mucha gente con armas de fuego. Otros murieron en el incendio. La mayoría de ellos buscaban la salvación. Ese era el propósito. Y él iba a dictar cuándo ocurriría. Mucha gente cuestiona la forma en que actuaron. ¿Qué les diría a esas familias? No fue debido a cómo actuamos. Esos niños están muertos porque David Koresh los mató. No hay dudas sobre ello. Él inició el incendio, tuvo 51 días para liberar a los niños y optó por que murieran. No sé quiénes iniciaron el incendio o los incendios. No sé quiénes les dispararon a estas personas. No sé de dónde provinieron las balas.
Por lo tanto, creo que si no tenemos una respuesta definitiva en cuanto al origen de los hechos, entonces se trata de un homicidio irresuelto. ¿Hay algo que no hayamos discutido que debamos evaluar en los 2 días restantes? Sí, señor. Creo que hay algunos aspectos que deben ser evaluados, como por ejemplo, ¿por qué desaparecieron algunas pruebas? ¿Por qué fue destruida la escena del crimen antes de que pudiera ser examinada? Y esos aspectos, en especial el hecho de que hayan desaparecido algunas pruebas. La escena del crimen fue gravemente estropeada debido a la ignorancia o debido al error de una mentalidad elitista, o realmente porque la decisión fue no obtener ningún tipo de evidencia que pueda analizarse en detalle, más que la que probara que los davidianos, los davidianos contaban con armamentos suficientes para matar a los agentes federales. Algunos de los cadáveres presentaban características de haber sido baleados. ¿Acaso dispararon desde alguna otra ubicación? Sierra 1, ubicación del equipo azul de francotiradores. La información que siempre nos dieron es que el 19 de abril los federales no dispararon. Pero al examinar las fotografías y las declaraciones en los informes, yo diría que hay algunas preguntas que deben ser esclarecidas. El FBI denominó Sierra 1, Sierra 2 y Sierra 3 a las ubicaciones de los francotiradores. El 19 de abril, el agente especial del FBI, Charles Riley, declaró en su reporte de actividades que esa mañana había oído disparos provenientes de la ubicación 1 de los francotiradores. En esa ubicación se hallaba el equipo azul de francotiradores liderado por el agente especial Lon Horiuchi. Horiuchi declaró que ni él ni su equipo dispararon sus armas el 19 de abril. El hecho de que Horiuchi haya declarado que los francotiradores en Sierra 1, es decir, la casa encubierta, no dispararon, es algo que también despierta dudas, ya que allí se encontraron vainas de granadas. En Sierra 1, la ubicación del equipo azul de francotiradores, liderada por el agente Horiuchi, se hallaron 4 vainas de granadas. Nuestro deseo era sacarlos de allí mediante el uso sistemático de recursos no mortales, de modo que pudiéramos llevarlos ante la justicia. No queríamos que sucediera lo que sucedió. En determinado momento, las condiciones tuvieron que ser más estrictas. Él dificultaba cada vez más las cosas y lo que quería era que se produjera un tiroteo con nosotros, algo que nos negábamos a hacer. De acuerdo con el registro de actividades del FBI, a las 9:03, el control informó a Sierra 2 que un individuo no identificado caminaba por la parte trasera del edificio. En esta fotografía aérea tomada aproximadamente a las 9, un davidiano parece estar abandonando el edificio dirigiéndose hacia la parte trasera del complejo. El registro indica que Falcon 2, un helicóptero del FBI, despegó para interceptarlo. A medida que se acerca a Mount Carmel, pueden verse varios destellos provenientes del costado del helicóptero. El doctor Edward Allard, ex supervisor de imágenes de vídeo y televisión del Directorio de Visión Nocturna del Gobierno de los Estados Unidos, examinó la imagen del helicóptero y opina que los destellos son disparos. Cuando analizamos los destellos, lo hicimos en cuadros de 1/6 de segundo. Y pareciera que hay 3 disparos provenientes del helicóptero. Pero en realidad, los 3 disparos pueden analizarse más detenidamente en cuadros de 1/6 de segundo, y puede verse que en el primer destello hay 5 disparos distintos. Esto demuestra que se trata de una ametralladora que dispara cerca de 600 balas por minuto. En esta imagen de uno de los helicópteros del FBI puede verse claramente una ametralladora en su interior. Los agentes del FBI no respondieron al fuego a lo largo de ese día, a pesar de que los residentes del complejo les dispararon numerosas veces.
Por otra parte, ya que se trata de un helicóptero, algunos podrían decir que son los reflejos del parabrisas. Pero es imposible que estas imágenes sean reflejos del sol, ya que si así fuera, el helicóptero debería moverse violentamente hacia adelante y hacia atrás como un espejo en las manos. Por lo tanto, para nosotros, son disparos de una ametralladora desde un helicóptero. Según recuerdo, lo que dijeron fue que si salíamos, nos iban a disparar. De acuerdo con los informes forenses, a Philip Henry le dispararon varias veces en el pecho, en el hombro y en la cabeza. A Jimmy Riddle le dispararon una vez en la frente. Ninguno de ellos tenía hollín en la tráquea ni en los bronquios o monóxido de carbono en la sangre, lo que indica que murieron antes que se iniciara el incendio. Cuando vi el informe forense y me enteré de que había muerto por un disparo en la cabeza, me hizo pensar si en realidad habían sido los francotiradores que se encontraban en la parte trasera del complejo. Mientras que los estadounidenses observaron lo que sucedía en el frente del complejo, la cámara infrarroja del FBI demuestra lo que pasaba en la parte trasera del edificio. Lo que hace la cámara es tomar una radiación invisible, a la cual llamamos radiación infrarroja, y la convertimos en una radiación visual, que podemos ver con los ojos. Lo que vemos aquí es un tipo de operación de un tanque de infantería. A medida que el tanque avanza, dos hombres salen de la escotilla de emergencia. Y cuando se adelantan, comienzan a disparar con armas automáticas. Medimos el tiempo real de los destellos, y estos ocurren en una fracción de un segundo, y en algunos casos, en un tercio de un segundo. No existe nada en la naturaleza que pueda hacer que los destellos térmicos ocurran en un tercio de segundo. Los representantes del Ministerio y del FBI examinaron detalladamente las cintas de video y afirmaron que no existen fundamentos para sugerir que hubo disparos. Mientras que el tanque destruye el techo del gimnasio, pueden verse disparos ingresando en el comedor desde las ubicaciones en el patio. Luego de 62 disparos, dejé de contar. El 4 de mayo de 1997, en una entrevista en un programa de la NBC, el director del FBI, Louis Freeh, declaró que ningún agente federal disparó desde afuera del complejo. Las acusaciones acerca de los disparos parecen estar basadas en deducciones de patrones de destellos infrarrojos y térmicos. Creo que las pruebas demuestran claramente que no hubo disparos. Esto indica que el sol está reflejando sobre algo y es captado por la cámara. Podría ser un patrón térmico. Si así lo fuera, no hay nada que persista a ello. Por lo tanto, es más probable que haya sido algo haciendo reflejo sobre una superficie brillante en la que la luz del sol produce un aumento de la temperatura. Desde el punto de vista de la física, puede decirse que es imposible que la cámara captara algún tipo de reflejo solar. Nuestra prioridad como investigadores era analizar a fondo la cámara infrarroja. El personal del Congreso no pudo hallar a un verdadero experto que pudiera analizar los videos con nosotros y esclarecer las imágenes. En este vídeo infrarrojo del Departamento de Defensa filmado en Somalia en octubre de 1993, mientras que los soldados salen de un helicóptero, pueden verse disparos similares a las marcas térmicas del vídeo infrarrojo de Waco. Maurice Cox, un ex analista del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, analizó la hipótesis del FBI aplicando los principios de la geometría solar. Si una aeronave vuela a una altitud de 9.000 pies, una irregularidad en el destello podría detectarse en un área de solo 30 metros de ancho en el suelo.
Las mediciones cuadro por cuadro del vídeo infrarrojo demostraron una repetición de 10 destellos por segundo, la misma cantidad que produce una ametralladora que dispara 600 balas por minuto. Según un informe sobre el reflejo solar, para poder duplicar estos múltiples destellos, las superficies reflexivas deberían ser iguales en forma y tamaño y estar ubicadas en un orden muy preciso para que ocurran por casualidad. Para registrar reflexiones solares a 10 destellos por segundo, la pequeña aeronave del FBI tendría que haber volado a 1,8 Mach, casi 2 veces la velocidad del sonido. El informe sobre el reflejo solar indicó que los destellos en el vídeo infrarrojo de Waco solo pudieron ser producidos por disparos. En enero de 1999, el señor Cox desafió al director Free y a los científicos del gobierno a que refutaran su investigación. No respondieron. Si alguien acude a mí para saber cómo fueron los hechos, es necesario que yo diga cuáles son las dudas que tenemos al respecto. Si el gobierno solo se limita a decir que no fue un campo de fuego, entonces está negándose a investigar. Cualquiera puede ver que algo sucedió. Cuando uno piensa en que estaban disparando con armas automáticas contra un edificio en el que había niños, se da cuenta de que algo está mal. El doctor Allard declaró que en el video puede verse que el complejo recibió disparos desde afuera el 19 de abril. Los únicos que pudieron haberlo hecho son los agentes federales. En el vídeo infrarrojo, una hora antes del incendio, pueden detectarse más destellos, tales como esta explosión en el patio. Esta presenta un patrón térmico compatible con la explosión de una granada de mano. Y cerca de este tanque pueden verse más disparos. Pero si la declaración del FBI es cierta y el equipo de rescate no le disparó a los davidianos, entonces existe otra posibilidad. Según lo que leímos en el libro de Nahum, sufriríamos un ataque militar. Íbamos a ser atacados por tanques y soldados militares. Nuevas preguntas surgen del hecho de que las Fuerzas Armadas hayan utilizado armas contra los ciudadanos. ¿Cuánto utilizaron y por qué? En un momento se dijo que el FBI contaba con un solo equipo de rescate y que este no daba abasto. ¿Recuerda que se haya hablado de ello en alguna reunión? Recuerdo que yo pedí que se hiciera esa reunión, sí. El 14 de abril, solo 5 días antes del incendio, se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Justicia, Janet Reno, el grupo comando del FBI y los comandantes de las Fuerzas Especiales, Brigadier Schumacher y Coronel Broykin de la Fuerza Delta. El objetivo era convencer a Reno de que autorizara un último ataque a Waco. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para tomar medidas y destruir al enemigo. No se preocupan por advertir al enemigo militar sobre sus derechos constitucionales. Lo que se conoce públicamente como Fuerza Delta es en realidad llamado Grupo de Operaciones de Combate. Por lo tanto, cuando uno pregunta sobre Delta, el ejército simplemente dirá que no existe tal organización. Lo que sí existe es el Grupo de Operaciones de Combate, cuya misión es combatir el terrorismo extranjero en defensa de los intereses de los Estados Unidos. Esta mañana hablé acerca del decreto de los civiles armados. Quisiera aclarar que el decreto de los civiles armados es un decreto penal que declara que es un delito utilizar el ejército o las fuerzas aéreas para hacer cumplir las leyes, a menos que exista autorización por parte del Congreso o de la Constitución. Es absolutamente claro, según mi criterio, que no se violó ninguna ley. No se actuó de manera tal que pudiera haberse violado la ley de los civiles armados, ni cualquier otra ley. General Huffman, ¿está usted de acuerdo? Así es. En cuanto a lo que concierne al ejército, yo diría que es correcto. ¿Están recibiendo ayuda de Fuerza Delta o de alguna otra organización militar? La pregunta es si estamos recibiendo ayuda de las fuerzas militares. ¿De Fuerza Delta? Bien, la pregunta es si estamos recibiendo ayuda de Fuerza Delta y la respuesta es no. En 93 fui a una reunión de personal ejecutivo en las oficinas de la CIA.
También participaron los directivos de la agencia junto con oficiales de enlace de las Fuerzas Armadas, principalmente de Fuerza Delta. El tema central fueron las operaciones del Grupo Delta en Waco, Texas. Este documento secreto de las Fuerzas Armadas confirma la presencia de Fuerza Delta en Mount Carmel. Mediante la aprobación de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el 21 de marzo de 1993 fue enviado allí un observador acompañado por otros 3 agentes, también caracterizados como observadores. Un miembro de la audiencia interrogó a uno de los soldados. Lo presionaron mucho y él ni siquiera quería revelar la existencia de Fuerza Delta hasta que finalmente tuvo que admitir que estuvieron presentes. Me dijeron que 1 o 2 miembros de Delta estarían allí como observadores, pero durante las instrucciones me dijeron que había más de 10 agentes de Fuerza Delta en Waco, y que no estaban allí solamente como observadores, sino que participarían en cualquier tipo de operación o estrategia contra los davidianos. Yo creo que de algún modo la Fuerza Delta y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estaban orientando al equipo de rescate desde los tanques o los vehículos de combate, o se encontraban en las ubicaciones de los francotiradores para brindarles apoyo y ayuda. Ese tipo de accionar para mí significaría desplegar las fuerzas, ya que no se encontraban en una sala de conferencias, sino que estaban presentes trabajando codo a codo con el equipo de rescate. Aproximadamente un año después de la tragedia de Waco fui trasladado a Europa, donde tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de los agentes de Delta con los que ya había trabajado. En diversas ocasiones, durante mis reuniones en Europa, me dijeron que no solo habían sido trasladados a Waco, Texas, sino que también habían intervenido en un tiroteo con los davidianos. Cuando vemos a estos sujetos salir del tanque y disparar contra el complejo, lo que están haciendo es defender el vehículo. Si el equipo de rescate, el grupo de operaciones de combate o quien sea que haya disparado esperaban ser atacados, entonces lo que hicieron el 19 de abril es estratégico. Pero ya hablé con algunos miembros del grupo de operaciones de combate y me confirmaron que oficiales del Escuadrón de Paz estaban disparando. Estoy seguro de que los destellos que aparecen en el video infrarrojo son disparos de armas contra el complejo. Sería ilógico pensar lo contrario, ya que había personas en el suelo con armas automáticas, y ese tipo de destello solo puede provenir del cañón de un fusil disparando contra el complejo. Los agentes entraron al complejo en diversas ocasiones, ya sea para instalar equipos de vigilancia, micrófonos o sensores. Y en una oportunidad, creo que fue el 17 o el 18 de abril, Koresh estaba a solo 2 metros de uno de los agentes. Se comunicaron con las autoridades y pidieron permiso para arrestarlo. Minutos más tarde, el Departamento de Justicia se comunicó con ellos y les dijo que no lo hicieran, ya que tenían un plan. El plan, por supuesto, fue lo que sucedió el 19 de abril. En mi opinión, invadir la propiedad de alguien es un delito. Yo no lo haría porque va en contra de todo lo que me enseñaron. En este país no pueden utilizarse las Fuerzas Armadas contra los civiles. Según los informes, la Fuerza Delta intervino de algún modo u otro. ¿Estudiarán ese tema? Examinaremos todos los temas en cuestión. No permitiré que este juicio se convierta en un teatro en el que los que trabajan para el cumplimiento de la ley pasan a ser los acusados. En estas audiencias sobre Waco no debe convertirse en un tribunal improvisado. No es justo que le restemos valor al accionar de los agentes, ni tampoco es justo que tergiversemos los hechos, convirtiendo a los que trabajan por el cumplimiento de la ley en villanos y a David Koresh, el infractor de la ley, en la víctima. Es posible que crean que David Koresh no era inocente, así como tampoco los padres y madres de las criaturas.
pero los 17 niños que murieron realmente lo eran. Durante las reuniones escuchamos los diversos planes que utilizarían en Waco, Texas, para resolver rápidamente la situación, para ponerle fin a lo que estaba sucediendo allí. En un momento se habló del gas y de otros recursos no mortales. La preocupación principal en la mesa era que muchos de los davidianos que estaban en el complejo no querrían morir de ese modo, especialmente los 17 niños que vivían allí. ¿A dónde está sentado Dios? En el trono. ¿A dónde es eso? Señálalo. ¿A dónde está Dios? ¿Él va a salvarte? Sí. La gente se pregunta por qué no dejamos salir a los niños. Si ellos hubieran visto todo lo que estaba sucediendo y hubieran estado allí con sus niños, ¿habrían permitido que salieran con esos animales que estaban disparando y haciendo cosas terribles? No. Los oficiales que trabajan para el cumplimiento de la ley obviamente cometieron algunos errores tácticos antes y durante la tragedia. Y les ruego que por favor los declaren responsables. Si bien alguien del gobierno actuó muy mal, ellos no iniciaron el incendio. Según la investigación de los agentes federales sobre el incendio, se utilizaron acelerantes químicos en todos los puntos de origen del fuego. Todos estamos de acuerdo en que las personas que habitaban el complejo iniciaron el incendio mediante el uso de sustancias inflamables. No recuerdo quién, pero había una persona que estaba derramando un líquido en el suelo. Y Pablo le dijo que no lo hiciera adentro, sino afuera. ¿Hay manera de derramar combustible aquí? Ahí tienes el combustible. Deberíamos conseguir más heno. Al escuchar esas cintas, nos dimos cuenta de que el gobierno sería capaz de comprobar que los davidianos, o al menos algunos de ellos, tenían un plan, y algunos davidianos estaban al tanto de ese plan. Estoy seguro de que el FBI tenía muchos equipos de fibra óptica de audio y sonido instalados en el complejo. Estoy seguro de que sabían exactamente los planes y las intenciones de los davidianos y si habría un ataque con gas contra el complejo. Ellos creían que nosotros íbamos a entrar en el complejo. En una de las cintas se oye un comentario de alguien que dice, esperaremos hasta que ellos entren antes de encender esto. Si los agentes del FBI contaban con esa información, ¿por qué atacaron? Si estaban al tanto de cómo respondería David Koresh, lo que hicieron es casi un delito, particularmente durante el día más ventoso del año. Los agentes del FBI aseguraron que jamás utilizaron balas pirotécnicas de gas lacrimógeno, es decir, capaces de provocar un incendio. Pero en esta imagen tomada antes del incendio se ve a dos agentes disparando proyectiles con un lanzagranadas M79 dentro del refugio de Tormenta. Segundos más tarde comienza a salir un humo blanco del refugio. De acuerdo con el coronel Rex Applegate, experto en gas lacrimógeno, todo gas que produce humo es considerado pirotécnico. En algunas versiones malintencionadas se dijo que el uso del gas lacrimógeno dejaría a los niños sin oxígeno y podría ser fatal. Lo que se describe allí no es el tipo de gas lacrimógeno que nosotros estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando un tipo de gas lacrimógeno que no es pirotécnico y que no les quite el oxígeno, de modo que no se trata de un gas letal. Este es un proyectil Mark 61 de gas lacrimógeno perteneciente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue hallado entre los escombros del incendio en Mount Carmel. Es pirotécnico y su tiempo de combustión es de 25 a 30 segundos. Estoy muy perturbada por la información que recibí esta semana, que sugiere la posibilidad de que se hayan utilizado dispositivos de pirotecnia durante las primeras horas de la mañana del 19 de abril de 1993 en Waco. En este momento, todo parece indicar que los dispositivos no fueron utilizados contra el complejo, fueron disparados 7 horas antes de que se iniciara el incendio y no fueron la causa de este.
En el año 1998 se permitió el acceso sin precedentes a las cajas donde se hallan las pruebas del caso de Waco. Los proyectiles pirotécnicos identificados en las fotografías de la escena del crimen desaparecieron. Sin embargo, se hallaron 2 municiones de 40 milímetros. En los impresos de fábrica, estos dispositivos están identificados como objetos de pirotecnia. Se los halló en los escombros detrás del complejo. Estas municiones fueron examinadas y los resultados preliminares indicaron que es posible que hayan atravesado la estructura de madera. ¿No sienten vergüenza? Hace 6 años que ustedes y la policía de Texas tienen la evidencia. Aparece el productor de un documental, el cual no sé cuánto hace que trabaja para su documental, quizás algunos meses o un año, y descubre pruebas que el FBI debería de haber descubierto hace 6 años luego de una gran investigación y de una gran cobertura periodística. No estoy avergonzada, estoy sumamente enojada. El peritaje no logra identificar los elementos específicos que se utilizaron para provocar el incendio, como tampoco a quienes los utilizaron. Como consecuencia, ninguno de los davidianos fue acusado de haber provocado el incendio. Lo que no se menciona es la presencia de dispositivos pirotécnicos pertenecientes al gobierno en los puntos de origen del incendio. Este dispositivo de detonación instantánea fue hallado entre los escombros. La chispa causada por la detonación de este dispositivo puede originar un incendio en cualquier zona donde haya una gran concentración de vapores volátiles. En las cajas de evidencia hay 5 granadas de detonación instantánea usadas. Están mal rotuladas como silenciadores o partes de un arma. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, fueron halladas en la parte sudeste del edificio, en el comedor y en la capilla, 3 puntos donde se originó el fuego. Es posible que el gobierno, el FBI y los agentes federales hayan cometido errores, pero no iniciaron el incendio, no fueron ellos. Ese es un tema que no debería debatirse. Hay momentos en los que es imposible conservar tu trabajo y dar a conocer explicaciones alternativas sobre cierta información. No creo que alguien quiera permanecer en el edificio y quemarse. Nadie lo haría. No logro entender por qué no salieron. A las 12:10 p.m., el vídeo infrarrojo muestra los disparos de al menos 2 armas automáticas contra la parte trasera del comedor en llamas, la única salida intacta del edificio. Aquí podemos ver a los hombres disparando armas automáticas. Están disparando dentro del edificio en llamas. Y como en una película de vaqueros, se alejan del edificio y disparan a medida que se alejan. No recuerdo haber visto algo tan espantoso como esto en mi vida. De acuerdo con el informe del Departamento de Justicia, al menos 15 personas fueron halladas muertas por disparos en este sector. El FBI llevó a cabo exámenes balísticos a los que el Departamento de Justicia más tarde calificó de no decisivos y rudimentarios en el mejor de los casos. Muchos pueden decir que algunas personas se suicidaron. Sí, puede ser. Pero la mayoría de ellos, los cadáveres que vi, eran, sin lugar a dudas, víctimas de homicidio. Es irónico que ante tal tiroteo nos pregunten ¿por qué no salimos? Como oficial de la policía, a uno le enseñan que lo último que hay que hacer es matar a alguien. Y punto. Nuestro trabajo es ayudar a las personas, ayudarlas, no matarlas. Si la opinión es que no hubo disparos desde otro sector, más que desde el interior del complejo, es decir, que los davidianos se dispararon para suicidarse o asesinarse entre sí, entonces el gobierno cree que no realizaremos exámenes balísticos sobre las armas halladas, ya sea de los agentes federales como de los otros oficiales que estuvieron presentes.
Lo que hicieron con la evidencia forense de los cuerpos es algo que nos enfadó mucho. Los cuerpos fueron preservados en estado de congelamiento dentro de 2 camiones para poder ser examinados. Por alguna razón, los camiones estaban bajo el control del FBI, a quienes no se les permitió tener electricidad. Los cuerpos se deterioraron de tal forma que no pudieron realizarse las pericias forenses. Eso nos enfadó muchísimo. La escena del crimen fue declarada de riesgo biológico, ya que el FBI predeterminó que se trató de un suicidio en masa. Los investigadores recibieron instrucciones de regar, lavar y blanquear toda aquella evidencia que estuviera relacionada con los cuerpos, destruyendo todo su valor. Destruyeron la escena del crimen y no entendía por qué. A menos que su intención haya sido intentar ocultar algo que no querían que supiera la gente. Durante el sitio, algunas mujeres y todos los niños fueron llevados al búnker ubicado en el centro del complejo. El búnker era una vieja iglesia que varios años antes había sobrevivido a un incendio. Es aquí donde se hallaron los restos de algunas de las mujeres y niños. El hecho de que la mayoría de las mujeres y los niños se refugiaron en un lugar casi a prueba de fuego, cubriéndose con agua y mantas, en un intento por mantenerse alejados del humo y sobrevivir, demuestra claramente que no estaban de acuerdo con el incendio, sino que lo que querían era poder huir de él. De acuerdo con los informes forenses, algunos de los niños aún estaban con vida durante el incendio, pero el estado de sus cuerpos revela que hubo una mortal explosión. Leí que los agentes del FBI entraron caminando al edificio, le dispararon a los davidianos y colocaron explosivos en la parte superior de la iglesia, a la que llamamos búnker, porque es un bloque de concreto. Esa es otra hipótesis que no puede haber sucedido en este incidente. En cuanto a esa explosión, ocurrió mucho después de que el edificio estuviera destruido. Es muy probable que esa explosión se haya producido debido a la resonancia del propano. La bola de fuego se produjo por la ruptura de un tanque de propano que estaba contiguo al búnker. Nunca se explicó ni se reconoció oficialmente que había un gran hueco en el techo del búnker. En mi opinión, una carga de demolición estalló en el techo. No tengo dudas. El general Partin, experito en explosivos de las Fuerzas Armadas, testificó que hubo 2 explosiones. Esta imagen muestra la detonación de un explosivo instantáneo en el búnker, el cual parece hacer encender el gas de un tanque de propano. Finalizada la investigación del FBI y de la Policía de Texas, el búnker fue demolido a escombros. 6 años después se obtuvo permiso para analizar los residuos de la explosión. Sin embargo, extrañamente, luego de una minuciosa búsqueda en los escombros, no pudo hallarse esa parte del búnker. Pertenece a un niño. Parece de un niño de 1 año. Aquí se ve la explosión. Aquí. De acuerdo con la investigación del FBI y de los agentes federales, los davidianos poseían algunos explosivos menores como la pólvora, pero esta no sería capaz de penetrar 15 a 17 centímetros de cemento de acero reforzado como lo haría el TNT. En el hueco producido por la explosión del techo puede verse claramente que la viga está torcida hacia adentro. La forma en que quedó el refrigerador de acero inoxidable, que parece estar justo debajo del hueco, concuerda con la forma del explosivo. Es muy factible que una explosión de este tipo en un lugar cerrado produzca una ruptura y provoque una gran presión dentro de la habitación que no deje a nadie con vida. Cualquiera que haya estado aquí en el momento de la explosión debe haber sido terriblemente mutilado y despedazado, como si estuviera en una máquina trituradora. Una vez que analicé las fotografías y los videos del búnker, comprendí que
el daño había sido causado por un explosivo. Sin embargo, lo que no logro comprender es quién podría tener el descaro de utilizar semejante tipo de explosivo. En los enfrentamientos urbanos y en las operaciones militares en los lugares poblados, la estrategia más común es utilizar explosivos para matar a las personas que se encuentran en el sitio en el que hay que atacar, en vez de arriesgar a que los agentes entren o les disparen. Las Fuerzas Armadas aconsejaron al FBI que se concentrara en el liderazgo y que capturaran o mataran a David Koresh. Afortunadamente logramos evitar que llevara a cabo la segunda parte de su profecía, en la que su intención era matar a tantos agentes federales como pudiera, antes de que sus seguidores fueran asesinados. Afortunadamente ninguno de nuestros hombres resultó herido. Es obvio que ante tal despliegue estaban seguros de que no habría sobrevivientes en la iglesia del complejo. ¿Acaso la Casa Blanca presionó a la ministra de Justicia para que pusiera fin al sitio? ¿Cuáles fueron los roles de Webster Hubbell y Vince Foster? ¿Quién decidió que se utilizara gas lacrimógeno habiendo 22 niños dentro del complejo de la secta? ¿Por qué luego de 2 años aún no hay una respuesta clara? A la policía de Texas se le hace difícil trabajar con el FBI. Ellos tenían una responsabilidad mayor. Nosotros teníamos la nuestra responsabilidad, y aparentemente no iban de la mano. Recuerdo que testifiqué ante el Congreso que había una persona en la Casa Blanca a quien podía llamar para solicitar el apoyo de las autoridades federales en nuestro objetivo, y esa persona resultó ser Vince Foster. Señor Hubbell, ¿recuerda la reunión del día 14 o 15 de abril a la que usted asistió con Vince Foster, con el señor Nussbaum y con otras personas en la que hubo una conversación crucial? Durante esa reunión, ¿habló usted o alguna otra persona sobre el uso de la fuerza militar? No se habló acerca de utilizar la fuerza militar. Lo que sí se sugirió fue que las Fuerzas Armadas evaluaran el plan del FBI. Las instrucciones del general Schumacher y el coronel Boykin de Fuerza Delta le proporcionaron a Janet Reno la seguridad que necesitaba para autorizar el plan de ataque del FBI. Vince Foster, asesor legal de la presidencia, fue el hombre más señalado en la Casa Blanca por el caso Waco. 90 días más tarde se suicidó. Tenía varios casos en su haber. Uno de ellos era la Cancillería, pero nadie había muerto. Creo que él realmente estaba preocupado por lo ocurrido en Waco. Actualmente sigo sin entender qué quiso decir con el FBI me mintió. La señora Foster dijo que su marido estaba deprimido debido a una cantidad de asuntos y le dio mucha importancia a lo que sucedió en Waco, como lo haría cualquiera que estuviera involucrado en tal tragedia. En este informe del FBI, la señora Foster señala que su marido estaba perturbado por la muerte de los niños en Waco y creía que todo había sido su culpa. Cuando uno está perturbado y se siente responsable por algo, solo puede sentirse así si pudo haber hecho algo por evitarlo. Quizá el señor Foster sentía que podría haber hecho algo con respecto a Waco, ya sea intentar intervenir o ponerse en contra. Creemos que el presidente pudo haber tomado la decisión de permitir que las Fuerzas Armadas estuvieran presentes en Waco, siguiendo una especie de protocolo legal y diciendo que se trataba de algo tan serio que la intervención de las fuerzas era necesaria. Solicitamos ver los documentos del Consejo Nacional de Seguridad, pero no nos brindaron ninguna información que nos permitiera llegar a una conclusión. Afirmar que el presidente intervino en la decisión y la modificó es una acusación muy seria. No podemos divulgar este tipo de cosas a menos que contemos con pruebas fehacientes.
Si el grupo de operaciones de combate estaba disparando en Waco ese día, entonces esta decisión tuvo que haberse originado directamente de la Casa Blanca, por orden del presidente, ya que este grupo es prácticamente su ejército privado. Durante la reunión se dijo que los funcionarios del gobierno de Clinton habían autorizado el traslado de Fuerza Delta a Waco, Texas, y que no solo habían enviado a 2 o 3 personas, sino a suficientes para terminar con el asunto. Ahora que nos aproximamos al final de las audiencias, luego de 8 días y noches, todos parecen buscar algo que demuestre, no solo que la ministra Reno tuvo algo que ver en esto, sino también el presidente. Ya que se agotaron las posibilidades, se me ocurre pensar que quizás haya sido el mayordomo. Y me sorprende que aún no hayan intentado citarlo. Como profesionales y seres humanos que nos preocupamos por el sufrimiento de los demás, nos sentimos inmensamente decepcionados cuando el Congreso dio por finalizada la investigación. Fueron 86 las víctimas, y si quieren establecer algún tipo de conexión con lo que sucedió en Oklahoma, ya que fue en el aniversario de Waco, allí murieron otros 160. Por lo tanto, estamos hablando de 246 personas. El Congreso debería limitarse a analizar qué y cómo sucedió. El comentario acerca del mayordomo me parece un tanto caprichoso y frívolo. Le cedo la palabra al señor McCallum. Siempre hemos luchado por eso. Yo fui ministro de Justicia cuando se aprobó la ley de libertad de prensa. Y el gobierno odiaba esa ley y me odiaba a mí por haber insistido en que se aprobara. Ellos no quieren ser cuestionados por lo que hacen. No quieren dar explicaciones. Pero si queremos vivir en una sociedad libre, si queremos que haya justicia, si queremos evitar que haya un golpe de Estado, debemos saber lo que hace el gobierno. Debemos insistir en que tenemos ese derecho. Debemos aprender de nuestros errores. Si aprendemos de ellos, sabremos cómo evitar que este tipo de tragedias sucedan nuevamente en el futuro. Por aquellos que no aprenden de sus errores, solo nos resta rezar. Nuestro gobierno no es perfecto. Está compuesto por personas que no son perfectas. Depende de nosotros que sea un buen gobierno. Hemos llegado muy lejos como para dejarnos vencer. Debemos luchar porque sea mejor y no bajar los brazos, sino mejorar. Quizá la lección más importante es la más difícil de aprender hasta que es demasiado tarde. La vida es muy valiosa y la felicidad nos llega por momentos, ni minutos, ni segundos, ni horas, sino solo por momentos. Olvidemos, pero no perdonemos en nuestro viaje hacia la eternidad. Como resultado de las pruebas reveladas en la realización de este documental, el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes iniciaron nuevas investigaciones que llevarán a nuevas audiencias en el Congreso. Además, la ministra de Justicia, Janet Reno, designó al ex senador John Danforth para que lleve a cabo una investigación completa e independiente a fin de determinar los hechos detrás de la tragedia de Waco. El 21 de septiembre del 2000, un juez federal determinó que los davidianos fueron responsables de la tragedia de 1993 y no el gobierno de los Estados Unidos. Los abogados de los sobrevivientes del sitio y sus familiares apelaron esta resolución.